Buenos días, nosotros somos el equipo número 3 y nosotros expondremos un tema que, pues es muy interesante y con el cual todo mundo ha tenido contacto en algún momento de nuestras vidas. Mi equipo está conformado por mi hermano Merino Huerta Eric Jaime, mi hermano Ortiz Lara Emanuel, mi hermano Río Sánchez Jorge Francisco y su servidor de los Santos Tapia Santiago. Todos en algún punto de nuestra vida hemos visto o realizado algún vendaje en nosotros mismos o en cualquier otra persona que conozcamos por algún motivo en específico. Aquí se les tocará el tema de una manera más específica, de una manera más acertada, y les enseñaremos ciertas técnicas con las cuales nosotros podemos realizar vendajes de una manera correcta para que así tengan una función específica y la cumplan de la manera que tiene que ser. Primero que nada, tenemos que presentar el material y equipo con el cual nosotros realizaremos los vendajes. Como ya había mencionado, si alguna persona ha realizado un vendaje, sabe más o menos qué equipo se tiene que usar. Aún así, es un tema que tenemos que exponer bien debido a que o lo hacemos mal o no sabemos si lo estamos haciendo con el material correcto con el cual tenemos que realizarlo. Por ejemplo, nosotros en el material equipo vamos a encontrar vendas de distintos materiales y tamaños. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nosotros tenemos vendas de 5 centímetros, de 3 centímetros, tenemos vendas grandes de más de 10 centímetros con las cuales podemos abarcar áreas más grandes de nuestro cuerpo para así poder realizar vendajes un poco más, que vayan un poco más dirigidos a ciertas partes del cuerpo, como por ejemplo el torso, la cabeza, los cuales necesitarían un vendaje más amplio para poder cubrir la zona a vendar. Y así el propósito se cumpla de una manera correcta, ya que si lo hacemos con un vendaje más pequeño, no vamos a poder realizar bien la tarea y no va a tener ninguna funcionalidad. Podemos también usar apósitos o esparadrapos. Aquí en la imagen tenemos un esparadrapo. Del esparadrapo la característica que tiene es que de, de un lado de la cinta, pues va a tener una parte adhesiva, la cual se va a poder adherir a la piel y esto va a evitar que se separe si en algún punto tenemos nosotros que poner algún apósito debajo o alguna gasa para que sostenga una herida. Nosotros también podemos usar tijeras para cortar las vendas que tengamos que usar. Si nos sobra un pedazo muy largo, se la cortamos y de esta manera el vendaje nos quedaría de una manera correcta. No lo llenaremos de vendas ni haremos vueltas de más, debido a que esto en vez de ser productivo para el vendaje va a ser perjudicial. Podemos o no usar guantes, estos no tienen que ser esterilizados, va dependiendo de la zona en que estemos haciendo el vendaje y también va dependiendo del contexto en el que estemos. Por ejemplo, si estamos haciéndolo con una persona que está sangrada, es más que necesario utilizar estos guantes. Como les digo, no tienen que ser forzosamente esterilizados, pero por protección propia y la del paciente tendremos que utilizarlos. También podemos utilizar material de cura si es necesario, como les acabo de mencionar. Si tenemos una persona que tiene una herida, tendremos que utilizar este tipo de material para así poder nosotros ponerlo debajo del vendaje y con el vendaje ayudar a que se mantenga en esa zona hasta que podamos nosotros dar otros auxilios o llevarlo hasta el hospital para que la atiendan de una mejor manera. Va dependiendo de la situación, del contexto, del momento y de lo que tengamos nosotros a la mano. Algunas indicaciones y contraindicaciones al momento de realizar vendajes son las siguientes. Por ejemplo, nosotros vamos a realizar vendajes cuando tengamos que fijar alguna gasa o un apósito, como les acabo de mencionar anteriormente. Por ejemplo, si tenemos alguna persona con alguna herida en la cabeza, vamos a poner nosotros alguna gasa y encima de esta vamos a colocar el vendaje para así poder parar la hemorragia y poder mantener al paciente de una manera correcta hasta que lo pueda atender algún médico. Lo podemos usar para limitar la movilidad de algún segmento corporal. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, el codo. Si nosotros tenemos alguna lesión en el codo y este se tiene que mantener inmóvil para que no se produzca más daño,
Nosotros colocamos un vendaje en esta zona, el cual va a propiciar que el codo se mantenga inmóvil. También podemos utilizarlo para la compresión de alguna parte del cuerpo. Esto va dependiendo el requerimiento que queramos darle al paciente. Nos lo va a decir obviamente el médico o algún experto en el área. Y así nosotros podamos hacer algún vendaje correcto con el cual podamos comprimir cierta parte del cuerpo para mejorar la circulación sanguínea, para propiciar a que se cierre alguna herida tal vez, o para algún otro uso. También podemos favorecer el retorno venoso. Por ejemplo, en las piernas. Muchas veces existen personas que se la pasan mucho tiempo paradas. Los médicos, por ejemplo, cuando hacen cirugías muy largas, se la pasan mucho tiempo parados y se les recomienda tener calcetas largas de compresión. ¿Esto para qué? Pues para mejorar el retorno venoso. El vendaje va a cumplir esta misma función. Por ejemplo, si requerimos que se tenga un mejor retorno venoso, se le va a dar cierta compresión al vendaje para que así se cumpla esta función de tener un buen flujo sanguíneo. También podemos fijar dispositivos externos a la piel, como ya les habíamos mencionado, alguna gasa con la que se pueda mantener la herida hasta que pueda ser atendida. Igual podemos utilizarlo con usos para protección de la piel. Por ejemplo, si tenemos alguna herida, en el mismo caso, ¿qué va a propiciar el vendaje y la gasa que tenemos encima? Pues que se proteja esa zona de la piel que tenemos lesionada, lacerada, para que así pueda previamente ser atendida y llevada a cabo. Algunas complicaciones que podemos tener cuando se hacen vendajes de una mal manera, en la cual las personas no saben cómo hacerlo. Como mencioné desde un principio, muchas personas se han hecho vendajes, incluso nosotros los hemos hecho en nosotros mismos. Lo malo es que ni siquiera sabemos ni la técnica correcta para realizarlo, ni el propósito que tienen ellos. Por ejemplo, alguna persona que crea que se lastimó el tobillo y se haga un vendaje de una manera incorrecta, ni siquiera va a tener la función de inmovilizar el tobillo. Puede que se lo esté presionando de más y con esto lo que va a propiciar es que se lesione la zona a mejorar en vez de favorecerla. Podemos tener clíctenas por roce, que son ampollas, comúnmente llamadas ampollas, precisamente por el roce de la venda. También tener dolor hormigueos por compresión excesiva. Como podemos ver acá, este es un claro ejemplo de la consecuencia de tener una venda muy apretada. También lo que va a lograr esto es que no fluya la sangre hacia la extremidad y esta va a comenzar a morir. Podemos tener rigidez articular. En vez de mejorar la zona y de ayudarla a que ésta tenga un correcto flujo sanguíneo, lo que vamos a lograr nosotros es que esté tan rígida que el vendaje, en vez de lograr que esta zona mejore, la va a empeorar. También podemos tener maceración de heridas infectadas. En un principio mencioné las vendas que se ponen sobre gasas para poder mantener una herida hasta que la atienda algún especialista en el área. Si nosotros hacemos mal este tipo de procedimiento, en vez de beneficiar a la zona afectada, lo que vamos a hacer es lograr que la herida se infecte y la vamos a lesionar más de lo que ya está. Fracaso en la misión asignada al vendaje. Esto se va a lograr pues cuando nosotros hacemos un vendaje mal, en vez de tener el propósito que queremos, tal vez inmovilizar la zona, tener un mejor flujo sanguíneo, protegerla de algo externo, no va a tener esa misión. Lo único que vamos a tener son complicaciones con lo cual vamos a empeorar lo que nosotros queremos mejorarle. En este momento les enseñaré lo que es el vendaje de capelina, también llamado gorro hipocrático. Este vendaje es comúnmente usado cuando nuestro paciente, alguna persona tiene algún traumatismo en alguna zona de la cabeza y nosotros tengamos que tal vez detener la hemorragia con alguna gasa, con algún apósito. Este vendaje lo que nos ayudará es mantener la gasa en la zona de la herida para así contener la hemorragia y poder llevar a nuestro paciente a sala de emergencias a que lo atienda algún doctor o algún especialista en el área.
Como ya les había mencionado, su función principal pues es la de fijar estos objetos para evitar que exista una hemorragia. No vamos a necesitar muchos materiales, solamente vendas, tijeras y alguna cinta adhesiva. Como ya les mencioné, este es un vendaje que se realiza en la cabeza y enseguida se les enseñará el procedimiento. Con la primera venda lo que tenemos que hacer es rodear por la parte de la frente del paciente. eh, Tenemos que rodearlo una o dos veces. Obviamente le tenemos que decir al paciente que el vendaje recubrirá cierta parte de sus orejas para que no se sienta incómodo con esa presión. La segunda venda vamos a colocar el inicio de la segunda venda antes de la tercera vuelta de la primera venda. ¿Esto para qué? Para fijarla. La llevamos hacia la parte frontal y con la misma vuelta de la primera venda la cubrimos. Y así vamos fijando la segunda venda con la primera venda. Cada vuelta que vamos dando la vamos moviendo hacia la parte frontal y hacia la parte trasera con el fin de recubrir toda la cabeza en su totalidad o hasta que nosotros tengamos bien cubierta la gasa o el apósito que tengamos protegiendo la herida. Este procedimiento se va a realizar y cuando ya lo tengamos hecho, cortamos la segunda venda para así evitar sobrepoblar de venda la cabeza del paciente y terminamos con la primera venda dando vueltas para así fijar la segunda venda. Cuando nosotros terminamos de dar vuelta a la primera venda, el paciente podrá tal vez sentir alguna cierta presión dependiendo de la presión que nosotros le hayamos dado y la fijamos con el fin de que pues no se vaya a desprender la venda y aguante hasta que nosotros llevemos al paciente hasta la sala de urgencias y lo atiendan de una manera correcta. Enseguida se les mostrará cómo queda pues este vendaje de la parte de atrás, de la parte de los lados y lo funcional que es para pues para lo que ya les había mencionado, contener alguna hemorragia. Buenos días, mi teniente. Yo soy el cadete Ríos y yo le voy a dar ejemplo de lo que son los vendajes en espiral y circulares. Aquí se observa el procedimiento de vendaje circular. Para iniciar, se realizará una selección correcta y justa desde un inicio, como una clase de base. Después comenzar a cubrir el área de la lesión. Se debe procurar que se haga de distal a proximal. Cada que se dé una vuelta, al subir debe procurar que al menos la mitad de la longitud de la venda de la vuelta anterior ha sido cubierta, así hasta cubrir el área afectada. Al finalizar, si llegase a sobrar venda, esta debe ser cortada, y la sujeción puede ser con broche o con cinta. En relación con el vendaje anterior, se dará un ejemplo de cómo se realizaría en una etapa final usando una venda tipo crepé y cuál sería la forma correcta de que ésta quedase. Como se dan cuenta, el proceso es técnicamente el mismo, solamente que se debe procurar que no haya arrugas, ni haya mucha presión ni poca en el miembro o lesión donde se encuentre el vendaje. Ya una vez finalizado el vendaje, se va a asegurar con un pedazo de cinta. Vendaje de tipo cabestrillo o también llamado vendaje de Saúl. Este tipo de vendaje está indicado para lesiones de la cintura escapular, lo que contiene la escápula, clavícula y el húmero proximal. Para este vendaje se inmoviliza el brazo al tórax con el codo en flexión y el antebrazo contra el abdomen. Se aplica en el paciente sentado o de pie si las condiciones lo permiten. Llevando el brazo sano encima de la cabeza. Siempre almohadillar pliegues mamarios y región axilar para evitar el contacto prolongado de la piel del antebrazo con el abdomen y del brazo con el tronco. Se procede a efectuar la colocación del vendaje, primero elástico y después las vendas de yeso, en caso necesario y en forma circular. Vendaje en 8. Para este vendaje, comenzaremos colocando la rodilla en un ángulo cómodo para el paciente,
aproximadamente a unos 120 grados. Colocaremos un vendaje de algodón para proteger la piel. Se cruza por detrás de la rodilla y baja dando una vuelta. Se vuelven a entrecruzar detrás de la rodilla y esos pasos se repiten las veces que sea necesario. Por encima de este vendaje de algodón se colocará una venda, dando vueltas circulares por encima de la rodilla, y se repiten los mismos pasos que se hizo con el vendaje de algodón. Al finalizar esto, se colocará un seguro para proteger el vendaje. Vendaje abdominal. El vendaje abdominal es un tipo de vendaje compresivo recomendado para aplicar presión en la zona inferior del tórax. El vendaje abdominal está indicado para estabilizar la zona, luego de intervenciones quirúrgicas, y también sirve de protección e inmovilización ante traumatismos torácicos, lumbalgia y hernias en los discos vertebrales. El recubrimiento genera una distribución horizontal y homogénea de la compresión. Incluso ayuda en la fase de recuperación de cirugías de vientre y cesáreas, y tiene aplicaciones en la estética relacionadas con tratamientos reductores de la cintura. Esta técnica se puede llevar hacia la pelvis o las costillas para lograr inmovilizarlas según el caso, o en caso de la pelvis, para lograr que cuando el paciente se siente, este vendaje no suba y cause incomodidad. Para llevar a cabo este tipo de vendaje, de preferencia se debe hacer con un compañero, pero pues también se puede apoyar con el dorso del paciente. Bueno, los pliegues se van pasando de lado a lado, atorándolos, o si se tiene la ayuda de un compañero, se tensa hasta que el otro pliegue del otro lado se coloque de la manera adecuada. Posterior a que ya todos los pliegues hayan sido aplicados y bien tensados, se procede a cerrar el vendaje con un broche o con cinta. Vendaje belpeo. El vendaje belpeo es referente al epónimo del vendaje braquiotorácico por adosamiento de brazos sobre la cara anterior del tórax, el codo en un ángulo agudo y la mano sobre el hombro opuesto, el cual se encuentra sano. Es un vendaje de urgencia para tratar numerosas lesiones traumáticas o crónicas de la cintura escapular, donde el tórax actúa como férula y la banda de tela gasa o elástico forma el vendaje que lo sostiene. Este proveerá de inmovilización para una mejor recuperación de la lesión, o incluso para llevar al paciente a tratamiento sin que la lesión se vea más afectada. Los materiales utilizados serán dos vendas de entre 10 y 15 centímetros. Para llevar a cabo este tipo de vendaje, primero almohadillaremos la axila del lado afectado a lo largo del tórax en la zona donde reposará el brazo. En el caso de las mujeres, protegeremos la piel de la zona inframamaria para evitar una irritación o laceración. Colocaremos el brazo lesionado a través del tórax de forma que la mano descanse sobre el hombro del lado opuesto. Alejaremos la venda del sitio de la lesión, comenzando por debajo del brazo cruzado, dando alrededor de unas 2 o 3 vueltas para poder proveer de un seguro a esta zona. Posteriormente, pasaremos el rollo por debajo de la axila no lesionada. Llevaremos la venda en sentido diagonal por la espalda del paciente y hacia la parte superior del brazo afectado. Repetiremos este proceso un par de veces más para poder proveer de seguridad a este vendaje en la parte superior y así evitar que se afloje y sea contraproducente para la lesión que estamos tratando. Dirigiremos la venda hacia abajo en sentido diagonal sobre el brazo doblado, haciendo un asa a nivel del tercio medio del húmero. Repetiremos la dirección inicial a través del tórax, pasando esta vez por delante del brazo. Volveremos en diagonal por la espalda hacia el hombro afectado. Bajaremos esta vez la venda en dirección al codo, rodeándolo para llevar la venda a la axila del lado no lesionado. Cruzaremos el tórax en lado horizontal para rodearlo en su circunferencia completa a nivel del tercio medio del húmero en la cara anterior.
Seguiremos el mismo patrón, superponiendo de forma parcial las vueltas sobre el hombro y el codo y alrededor del tronco de forma alterna hasta conseguir una buena fijación, y así es como terminamos el vendaje. Vendaje de Robert Jones o antiedema. El vendaje antiedema o de Robert Jones es un refuerzo común externo en miembros para el soporte temporal pre o postquirúrgico en fracturas, laceraciones severas y en otras lesiones de los miembros tanto en el hombre como en animales. Disminuye el dolor y promueve la cura inmovilizando el área lesionada y por tanto limitando la inflamación al mantener el gradiente de presión y ofreciendo protección frente a posibles traumas posteriores. En comparación con otros vendajes acolchados, el de Robert Jones ofrece mucha estabilidad tanto ósea como de tejidos blandos, compresión homogénea, absorción de exceso de líquidos en los tejidos, por eso llamado antiedema, y disminución de martrosis y efusiones. De cualquier forma, este tipo de vendaje no es un sustituto de una buena técnica quirúrgica, sobre todo meticulosa en el control del sangrado. Señalar también que para el vendaje es necesaria una buena técnica y cambios periódicos casi diarios del mismo. Los materiales que serán utilizados en este vendaje son un paquete de algodón plisado, 3 bandas elásticas de 10 o 15 centímetros, tela adhesiva y vendas de yeso. El proceso de este vendaje, el primer paso es con el algodón. Primero se hará un tipo de vendaje en espiral, comenzando por la planta del pie, y se rodeará a toda la zona que fue previamente operada, desde el pie hasta la altura de la rodilla, por debajo de la misma. Posteriormente se comenzará el uso de las vendas de algodón o vendas no compresivas, las cuales rodearán a toda la primera capa de algodón, evitando que este se salga y provee de una compresión. Al haberse rodeado el pie en su totalidad con la primera capa de algodón y la venda de algodón o no compresiva, se darán unos cortes en la zona donde se encuentran los dedos, ya que estos tienen que sobresalir del vendaje para una ventilación. También para que la media que se encuentra por debajo de este vendaje pueda girarse o ser volteada hacia su revés para poder permitir la salida de los dedos del mismo vendaje. Luego, el siguiente paso es el uso de las vendas de yeso. Estas vendas, lo que se hace, primero, para que tengan una funcionalidad, se tienen que mojar para que el yeso entre en activo. La primera venda de yeso se colocará en forma de L desde la parte final del vendaje, que es por debajo de la rodilla, en la parte posterior, hacia la punta del pie por el lado de la planta. Posteriormente de este vendaje de la venda de yeso, nuevamente se utilizará una venda de algodón o no compresiva para rodear la venda de yeso, permitiendo nuevamente mayor compresión en la misma, yendo siempre desde la punta del pie hacia la parte superior o por debajo de la rodilla. Nuevamente se repetirá el proceso de mojar la venda de yeso para que ésta entre en funcionamiento. Esta venda en esta ocasión se aplicará de forma horizontal
colocando los extremos de la venda en la parte medial y lateral de la pierna, mientras que la parte media de la misma venda de yeso se coloca a la altura del metatarso para mantener la tensión en este vendaje. Luego de que ya se ha aplicado la última venda de yeso, la media que se encuentra por debajo de este vendaje se estirará por completo hacia afuera, dejando protegidas las partes extremas del vendaje, tanto la del pie como la de la parte superior de la pierna. El último proceso o el último paso de este vendaje es aplicar con una venda de gasa o compresiva alrededor de todo el vendaje para finalizar con el mismo. Una vez hayamos terminado de colocar nuestra venda compresiva o de gasa, pasaremos a cerrar esa misma venda con cinta adhesiva o tape para que ésta no se suelte y el vendaje no pierda su compresión. Posteriormente pasaremos a colocar con misma cinta adhesiva desde la parte extrema superior del vendaje en la zona medial de la pierna hasta el talón. Y repetiremos el mismo proceso, solamente que del lado opuesto. En este caso va a ser el lado lateral, nuevamente hasta el talón del pie. De esta forma terminaremos con nuestro vendaje y así es como se realiza el vendaje de Robert Jones o el vendaje antiedema. Vendaje de Bonnell. El vendaje de Bonnell es un vendaje para la mano en general, principalmente para su funcionamiento en cuanto a lesiones, principalmente esguinces, de extensión dorsal, flexión palmar o flexión dorsal, extensión palmar. El propósito de este vendaje es proporcionar de un funcionamiento al paciente de su articulación, no en su totalidad, para poder evitar que la lesión se vea afectada por moverla libremente. Este vendaje se puede quedar tanto en la muñeca como incluso también se puede recorrer hacia el antebrazo, y los materiales que vamos a utilizar es una venda de 5 centímetros. Para poder llevar a cabo este tipo de vendaje tenemos que utilizar una venda aproximadamente de 5 centímetros, ya que la zona que vamos a vendar no es muy grande y el uso de una venda de un ancho mayor puede ser contraproducente, ya que el vendaje no puede llevarse a cabo de una manera correcta, causando que la lesión empeore. Bueno, primero tenemos que asegurar el vendaje. Este es un vendaje bastante sencillo, ya que se puede hacerlo, lo puede hacer una misma persona. Y comenzamos por dar 3 vueltas en la zona de la muñeca para asegurar el vendaje, que es la parte inicial. Dependiendo del tipo de lesión que hayamos tenido, va a ser hacia donde se va a dirigir el vendaje en 8. Por ejemplo, si fue una lesión por una flexión palmar o extensión dorsal, la venda va a cruzar por arriba para que pueda dar soporte sin quitar la funcionalidad de la articulación. En cambio, si la lesión fue una flexión dorsal o extensión palmar, el vendaje va a ir por debajo de la muñeca, va a ir por la parte inferior. Esto para no quitarle funcionalidad a la muñeca y provocar una recuperación más rápida sin quitarle la posibilidad al paciente de realizar sus actividades normales. Bueno, se realizan estos cruces por la parte entre el pulgar y el dedo índice, pero se debe procurar no juntarlo mucho el vendaje en la unión del pulgar con el dedo índice.
justo en el ángulo se debe procurar no apretar mucho en esa zona para que no cortemos la circulación del pulgar y no provocar un daño a nivel circulatorio en nuestra mano. Bueno, se deben hacer estos mismos cruces repetidas ocasiones hasta que la venda ya no dé para más vueltas este vendaje. Cuando nuestra venda ya no pueda apoyarnos más en completar este vendaje en 8 entre el pulgar y el índice, comenzamos a hacer un vendaje en espiral de distal a proximal en la zona de la muñeca, donde previamente desde el inicio ya hemos hecho el seguro para poder asegurar el vendaje y más que nada no cortar el remanente de nuestra venda. Lo podemos cerrar con cinta preferencialmente, pero también lo podemos cerrar con broches si no disponemos de cinta para sellar nuestro vendaje y así quedaría nuestro vendaje funcional.